bienvenidos al programa La Docencia. Hola, buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy hablaremos sobre la docencia y sus reformas y todo lo que conlleva en estas. Para esto, esta plática consistirá en 5 rondas. En cada ronda se hablará de diferente tema y en la voz de los diferentes maestros participantes. Para comenzar, empezaremos con el primer tema que se llama la profesión docente de actor a empleado y daremos la primera participación a la maestra Paola. Muchas gracias, Diana, y hola a todo el público. Como sabemos, la profesión docente constituye sin lugar en duda un papel muy importante, ya que es considerado el modelo ideal. Pero tengamos presente que solo es la confrontación de sistemas educativos que crearon condiciones para la estructura de las actividades docentes que siguen un contrato para realizar la tarea, cuando uno tuvo la preparación para ello. Además de que se trata de un trabajo en énfasis intelectual, con reglas claras de funcionamiento, donde existen mecanismos concretos e ingresos a la profesión. De ese modo veo yo este tema. A continuación los dejo con mi compañero José Luis. Muchas gracias, maestra Paola. Una vez escuchada la participación de la maestra referente a este tema, también veremos los diferentes puntos de vista de los diferentes maestros participantes. Destaquemos que cada persona tiene un pensar y ve las cosas de diferente manera. El siguiente participante es el maestro José Luis. Maestro, ¿podría comenzar con su participación? La profesión docente de actor a empleado. La labor de enseñar se encuentra estrechamente vinculada con la historia de la humanidad. La llamada profesión docente constituye, sin lugar a dudas, una de las actividades que ha invitado al estudio. Los profesores Por otro lado, los profesores trabajan en un sistema educativo en el que se socializan personal y profesionalmente. Su independencia profesional es, en todo caso, una aspiración, una conquista a obtener, no un punto de partida. Esa realidad laboral de los profesores es inherente al papel que están llamados a cumplir en el sistema educativo. La historia de pues sirve para comprender el camino seguido en la concreción de una determinada imagen profesionalidad, que sirve para racionalizar las prácticas de formación del profesorado. Excelente participación, maestro José Luis. Escuchamos lo que el maestro piensa referente a este tema, pero todavía nos quedan otras 2 participaciones y es momento de escuchar a la maestra Blanca. Adelante, maestra Blanca. La profesión docente de actor empleado es un tema muy interesante. Considero que el docente debe ser un investigador y facilitador de conocimientos con los alumnos, es decir, este no solo se refleja en las calificaciones que asume con los alumnos, sino que asume un compromiso que tiene con ellos, creando ambientes fructíferos, ambientes nuevos de aprendizaje significativos, no solo, y bueno, este se desenvuelve en este mundo actual, donde se tiene esa capacidad de vincular sus conocimientos al contexto y la teoría, es decir, que este es un ser profesional que se encuentra a nivel de otros, con énfasis intelectual, además de que asume reglas claras de buen funcionamiento con los mecanismos concretos a este ingreso profesional. Este se interesa por los alumnos desde lo que sienten, lo que piensan, y es un ser pues guía para ellos con conocimientos propios de vincular la teoría con la realidad. Muchas gracias por su participación, maestra Blanca, y de los maestros. Gracias por darnos a conocer más sobre este tema. Como podemos ver y escuchar, cada maestro tiene diferente perspectiva sobre este tema.
Ahora bien, cabe destacar que la docencia es algo que ha existido desde hace años de tal manera que ésta se ha ido actualizando y por ende, esta también ha sido un objeto de estudio y de reflexión. De la misma manera, el maestro se le han otorgado o se le han dado varios conceptos de qué es un maestro. Entre ellas está que el maestro es un trabajador del Estado o de cualquier otra escuela privada, pública, que esta persona tiene los conocimientos y adquiere conocimientos para poder enseñarlos. Cabe destacar que el maestro puede trabajar en diferentes ámbitos, ya sea en una escuela privada, pública, estatal o federal. Ahora bien, terminado este tema, continuaremos con el siguiente tema que se habla sobre las reformas educativas y para esto le daremos la participación a la maestra Patricia. Adelante, maestra Pati, ¿qué nos tiene que decir acerca de este tema? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a continuar hablando sobre las reformas educativas. Las reformas educativas, como actos de gobierno, es decir, como acciones a través de las cuales el Estado establece elementos para orientar las políticas de la educación, son el resultado de un proceso complejo en el que intervienen componentes internos y externos a la realidad social y educativa del país. Es decir, las reformas educativas que se impulsaron en la región a finales del siglo XX se caracterizaron por un reemplazo de la concepción nacionalista de la educación, y esta había sido sostenida por un Estado desarrollista. Para finalizar, las reformas impulsadas por el financiamiento surgen de la necesidad de reducir los presupuestos del sector público, y estas son el resultado de una crisis económica que obligó a los países de la región a encontrar una forma de disminuir el gasto. Hasta aquí mi participación. Gracias. Gracias, maestra Patricia, por hablarnos más acerca sobre las reformas educativas. Ahora bien, también tenemos la participación de la maestra Paola. Maestra Paola, adelante, ¿puede decirnos cómo ve usted las reformas educativas o qué nos tiene que contar acerca de ellas? Muchas gracias. Retomando lo que dijo la maestra Patricia, las reformas tienen una serie de metas a lograr. En este caso, una de ellas es lograr mayor equidad en la educación, además de mejorar la calidad de servicios y que sean partícipes tantos padres de familia como alumnos, maestros, directivos y sociedad, para lograr cambios significativos y que al final de cuentas ayudará al beneficio de todos. Sabemos que estas exigen tanto a maestros y directivos esfuerzos compartidos con alto grado de participación. Gracias, maestra Paola. Excelente información que nos ayudan a saber más sobre las reformas educativas. Pero también tenemos la participación del maestro José Luis. Adelante, maestro José Luis, ¿qué tiene que decirnos? ¿Qué es la nueva escuela mexicana? Es el proyecto educativo y pedagógico mediante el cual el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha reformado el sistema educativo mexicano. Conocer de este modelo educativo pues es muy necesario para un buen resultado en el concurso de carrera para maestras y maestros. La reforma educativa fue implementada en el año 2013. Fue reformada o retomada por el gobierno de López Obrador y el resultado fue un acuerdo educativo nacional que se implementará desde el ciclo escolar 2021-2022. Y bueno, este se ha conocido como Nueva Escuela Mexicana. Por eso conocer qué es y las características principales del nuevo modelo educativo es crucial y muy interesante.
Gracias, maestro José Luis. Excelente información. Ahora ya sabemos más acerca sobre las reformas educativas y como última participación tenemos a la maestra Blanca que nos hablará en general de las reformas educativas. Y adelante, maestra Blanca, por favor. Las reformas educativas en los tiempos actuales considero que representan a la humanidad, puesto que exigen una participación colaborativa pues, de todas las autoridades y sobre todo de la sociedad. Estas reformas exigen tanto a los maestros y directivos pues asumir esfuerzos compartidos, es decir, que tengan un grado de participación en cuanto a la voluntad de colaborar responsablemente en el diseño de proyectos escolares. Además de que en la educación hoy más que nunca pues necesita de la actuación de las autoridades, directivos y maestros, creando o teniendo siempre una actitud proactiva y desafiante en cuanto a los retos en la que nos enfrentamos. Y sobre todo pues que tengan la posibilidad de construir condiciones básicas para la enseñanza en cuanto a favor de los aprendizajes de los alumnos, desde el empeño y compromiso de todos y cada uno. Agradezco a los maestros participantes por darnos a conocer más sobre las reformas educativas y darnos sus diferentes puntos de vista sobre estas y qué es lo que conocen. Con esto finalizamos este tema para abrir paso al siguiente tema, que es significado de las reformas educativas. Para comenzar, daré mi participación referente a este tema. Las reformas educativas tienen una intención fundamental y reorganizacional, aunque cabe destacar que pocas personas escriben, reflexionan sobre estas reformas, ya que estas chocan porque desde la teoría a la práctica es diferente, entonces cruzan una línea que no favorece tanto al docente porque el docente se guía desde los contenidos de los libros, sobre la organización curricular y la organización escolar, entonces es muy diferente cuando se lleva a la práctica. Aunque cabe destacar que estas reformas están hechas para para mejorar la educación y que esta también sea una educación de calidad, no solo en el ámbito de secundaria, sino en todos los niveles académicos. Y para esto, una vez finalizada mi participación, también conoceremos qué opina o qué nos puede decir la maestra Patricia acerca del significado. El docente y las reformas educativas. Mientras no se busque otro modo de elaborar las reformas y en el que se constituye un mecanismo donde los docentes participen de forma en la elaboración de los diagnósticos de la educación y en este contexto construyan paulatinamente algunos elementos de la reforma, estas solo formarán parte de la estrategia de un grupo de especialistas y políticos. Parte fundamental de este tema es por qué los docentes no son parte o actores centrales en las reformas, o bien, por qué tienden a rechazarlas o a ignorarlas. Ciertamente, no encontramos una respuesta para dar cuenta de esta situación. Existe una multiplicidad de factores que nos pueden ayudar a tener mejores elementos, pues bien, en la reforma solo busca transformar detalles del funcionamiento escolar, sino que tiene la intención de implantar un nuevo paradigma en la educación. Gracias. Muchas gracias, maestra Patricia. Ahora ya conocimos el punto de vista, el mío, tanto como el de la maestra Patricia, pero recuerden que tenemos diferentes participantes, diferentes maestros, y es el turno de la maestra Paola. Adelante, maestra, ¿qué nos puede decir acerca del significado de las reformas educativas? ¿Cómo las ve usted? Muchas gracias, Diana. Y escuchando las participaciones de mis compañeros docentes,
Es resaltar que esto es el reajuste de las formas y modos en que se piensan las necesidades educativas. Existe una amplia gama de trabajos que se ha destinado a reflexionar sobre la forma de los sistemas escolares desde diversas perspectivas, resaltando las temáticas y tendencias de cada una. Gran parte de las reformas pasan el trabajo del maestro desde modificaciones de contenidos en libros de texto y organización curricular. Esto hace que el docente vuelva a prepararse, pero sin aumento. A esto se le llama transformaciones en el modelo educativo. Bueno, una vez escuchada 3 participaciones sobre el significado de las reformas educativas, también agradezco a la maestra Pau por darnos a conocer lo que sabe sobre estas. Y bien, para finalizar este tema, daremos la última participación al maestro José Luis. Adelante, maestro José, ¿qué nos tiene que decir de las reformas educativas y qué nos puede compartir del significado de estas? ¿Qué es la nueva escuela mexicana? Es el proyecto educativo y pedagógico mediante el cual el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha reformado el sistema educativo mexicano. Conocer de este modelo educativo pues es muy necesario para un buen resultado en el concurso de carrera para maestras y maestros. La reforma educativa fue implementada en el año 2013. Fue reformada o retomada por el gobierno de López Obrador y el resultado fue un acuerdo educativo nacional que se implementará desde el ciclo escolar 2021-2022. Y bueno, este se ha conocido como Nueva Escuela Mexicana. Por eso conocer qué es y las características principales del nuevo modelo educativo es crucial y muy interesante. Agradezco a los maestros que participaron en esta ronda para ayudarnos a conocer sobre el significado de las reformas educativas y también agradezco la última participación del maestro José Luis. Ahora bien, ya conocimos que cada maestro ve el significado de las reformas educativas de diferente manera. Con esto concluimos este tema y abrimos paso al siguiente tema, que es el docente y las reformas educativas. Un tema bastante interesante, como bien ya lo veníamos viendo. Hablamos primero sobre quién o qué era el docente, cómo era considerado, las reformas educativas, cuál es el significado de estas, pero ahora es el docente y las reformas educativas. Y para dar inicio a este tema tan interesante, la primera participación la tiene la maestra Blanca. Adelante, maestra Blanca, ¿puede decirnos qué sabe de este tema? El docente y las reformas educativas. Considero que es fundamental tener en claro o conocer cuál es el papel del docente dentro de las reformas educativas y cómo éste se involucra pues en estos procesos de diseño e implementación de estos proyectos. Además de que pues estos son proyectos a largo plazo donde se refleja el ejercicio que se va transformando al proceso de trabajo, donde se analizan los discursos, los tomadores de decisión y todos estos que están presentes, además de las asociaciones o experiencias de opiniones y situaciones. Es decir, que el docente pues es el actor principal en el marco de estas reformas porque pues se limitan a cumplir y a reproducir realmente lo que ve. La única forma de socializar esta reforma pues considero que es generar un amplio programa de capacitación hacia los docentes. Muy bien, maestra Blanca. Pues sí, las reformas educativas son una serie de componentes implícitas que ayudan a los docentes a asumir una perspectiva de la mundialización,
a concebir que no solo los estudiantes están compitiendo con otras escuelas a nivel de zona escolar, sino estado, hasta también pues entre países se compite por quienes tienen mejores estudiantes, mejor calidad de educación y por ende pues son escuelas de calidad. Sin embargo, la dimensión pedagógica es una reforma que nos ayuda a ir hacia un trabajo educativo donde es lo básico de los procesos del desarrollo del aprendizaje y formación personal de los estudiantes. Pero cabe destacar que podemos observar fácilmente que a veces las reformas olvidan sencillamente la estructura escolar, porque las reformas nos dicen una cosa, pero como bien lo mencionamos arriba, a veces estas llegan a chocar porque escribirlas y redactarlas, sí, las reformas tienen una función que es dar una educación de calidad y todo, pero en la práctica es diferente. Ahora bien, una vez conocido lo que yo pienso acerca de esto, daremos la siguiente participación a la maestra Patricia. Adelante, maestra Patricia, ¿usted qué nos tiene que decir sobre este tema tan importante? El docente y las reformas educativas. Mientras no se busque otro modo de elaborar las reformas y en el que se constituye un mecanismo donde los docentes participen de forma en la elaboración de los diagnósticos de la educación y en este contexto construyan paulatinamente algunos elementos de la reforma, estas solo formarán parte de la estrategia de un grupo de especialistas y políticos. Parte fundamental de este tema es por qué los docentes no son parte o actores centrales en las reformas, o bien, por qué tienden a rechazarlas o a ignorarlas. Ciertamente, no encontramos una respuesta para dar cuenta de esta situación. Existe una multiplicidad de factores que nos pueden ayudar a tener mejores elementos, pues bien, en la reforma solo busca transformar detalles del funcionamiento escolar, sino que tiene la intención de implantar un nuevo paradigma en la educación. Gracias. Pues sí, exactamente lo que usted dice, maestra Patti, también eso es muy relevante y muchas gracias por darnos a conocer lo que usted piensa y de lo que conoce sobre esto, sobre este tema. Y para finalizar daremos la última participación a la maestra Paola. Adelante, maestra Pao, díganos, ¿qué opina sobre esto? Escuchando ya las participaciones de mis compañeros docentes, a manera de conclusión de esta ronda es que el docente es un actor en el marco de las reformas, donde él no asume ni el nuevo debe ser de la educación ni necesariamente logra mejorar su desempeño docente. La reforma no cambia los mecanismos y procesos del funcionamiento escolar, sino modifica libros, establece nuevos sistemas de regularización del trabajo académico, que esto es en la evaluación del maestro y del alumno. Incorporan nuevas comisiones de la educación, pero no está convencida para modificar la institución escolar, sus mecánicas de funcionamiento y sus estructuras organizacionales. Gracias. Ahora bien, una vez conocido sobre los docentes, las reformas, cómo influyen estas en la educación, cuál es el significado, función de estas y todo eso, y cómo diferentes maestros lo ven con diferentes perspectivas, puntos de vista, en cómo llegan a beneficiar o afectar o el cambio de la teoría a la práctica. Siguiente tema, o más bien no lo consideraría como tema, pero hemos llegado a la última ronda en la cual cada maestro dará una conclusión de lo que
se platicó de los diferentes puntos de vista y a qué ha llegado cada uno con lo que ya conocimos. Entonces, para comenzar, el maestro José Luis nos dará su conclusión final acerca de estos temas. Adelante, maestro José Luis. El docente y las reformas educativas. La reforma de la educación interpreta las características que se derivan de un proyecto político general, así como de las directrices que reciben sobre el mismo. De igual forma, interpretan las tendencias generales de la educación, en particular las que se constituyen los elementos centrales de la discusión actual sobre la educación y dan una visión sobre la situación actual del sistema educativo, una perspectiva diagnóstica y sobre los cambios que requiere para su mejor funcionamiento. Por otro lado, con estos elementos se conforman las líneas generales de una reforma educativa, dejando a los directores y docentes del sistema la tarea de apropiarse de la misma y también la responsabilidad de instrumentarla. En efecto, maestro José, interesante su conclusión sobre lo que opinó acerca de todo lo visto. Ahora sigue la maestra Blanca. Maestra Blanca, ¿puede decirnos cuál es la conclusión a la que usted ha llegado después de la plática que tuvimos de estos temas? Para concluir y con base a todo lo ya mencionado, considero que en la educación de calidad, pues es aquella que donde se forman ciudadanos con valores éticos, además de que son críticos y reflexivos, puesto que si bien es cierto, las escuelas normales o los institutos pedagógicos pues son los más capacitados para preparar estas teorías educativas, donde construyan sus conceptos a las ciencias económicas, a la conformación de nuevas perspectivas en el desarrollo personal. Aunque también es importante pues, y real que agregar otros puntos críticos en cuanto a la reforma, es decir, a tener una cosmovisión sobre la educación donde no se deje a un lado las estructuras institucionales de no cambiar las prácticas, las rutinas escolares o el desempeño de cada docente, sobre todo de tomar en cuenta la opinión de los maestros. Excelente participación, maestra Blanca. Y sí, como lo mencionaron los maestros y como también yo lo mencioné en algunas participaciones que tuve también acerca de los temas, las reformas educativas, como con anterioridad lo dijimos, tienen una intención de dar una educación de calidad. Sin en cambio, yo creo que estas deberían de acercarse más a lo práctico y no solo a lo teórico, porque los maestros vemos lo que es la teoría de la práctica. Es muy diferente, son muy diferentes las situaciones. A veces hay reformas que nos ayudan, pero hay reformas que realmente no. Yo creo que este es un aspecto que todos deberíamos de considerar y que sea más importante en la creación de estas. Entonces, sí ayudan, pero también a veces orillan a los maestros a tomar ciertos criterios, a dar las clases de diferente manera o así, pero pues es muy diferente lo que se vive en un salón de clases a todo lo que viene en un libro, que dicen que hagamos esto y el otro, sin en cambio, todo es muy diferente. Ahora bien, como la última participación la tiene la maestra Patricia, a modo de finalizar pues todos estos temas que vimos, ella dará la última participación y nos dirá su conclusión acerca de todo esto. Adelante, maestra Patricia. Para finalizar, tomando como referencia el documento, el docente en las reformas educativas, sujeto o ejecutor de proyectos ajenos, aborda elementos indispensables para la labor del docente. Pues bien,
Esta parte desde la función del docente sobre el actuar, asimismo sobre las reformas educativas que son partícipes en la educación. Finalmente, mejorar la calidad de la educación debe significar modificar los sistemas de enseñanza, contar con diversos materiales de apoyo a la labor escolar, modificar la cosmovisión que tiene el docente sobre su trabajo. Pues, bien, las reformas quedan bien presionadas por un conjunto de mecanismos formales, los sistemas de examen, es el incremento de días de clase, que son considerados como los que se pueden elevar la calidad por sí mismos. Gracias, fue un gusto, Patricia Hernández González. Muchas gracias, maestra Patricia. Y pues bien, como estuvimos observando y escuchando, cada maestro tiene diferente perspectiva en los diferentes temas que se presentaron. Sin en cambio, obviamente nos dimos cuenta que todo esto iba en relación, ¿verdad? Agradezco infinitamente a los participantes, a los maestros, a la maestra Paola, Patricia, al maestro José Luis y a la maestra Blanca, y yo que soy la maestra Diana. Agradezco mucho y hemos terminado con estos temas que el día de hoy se vieron y los esperamos en el siguiente episodio, en el siguiente programa de nuestro canal La Docencia. Que tengan todos un excelente día. Gracias.